Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Estamos hablando de un giro inesperado en la vida de dos figuras que admiramos muchísimo en el mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título del vídeo ya lo dice todo. Hande Erçel se aleja del altar tras las palabras de Kerem. Vaya, solo pensar en esas palabras ya me genera una mezcla de intriga y expectación. ¿Qué habrá sucedido para que un evento tan importante como una boda se vea interrumpido de esta manera? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día con las noticias más jugosas del espectáculo, la moda y las historias que nos dejan pensando, asegúrate de darle ese botón rojo de suscribirse, justo aquí abajo, y activa la campanita para que no te pierdas nada. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando este contenido para ustedes. El mundo de las celebridades a menudo parece sacado de una telenovela, ¿verdad? Y esta historia no se queda atrás. Imaginen la escena: una pareja que ha cautivado a millones con su química en pantalla y su relación en la vida real, planeando lo que parecía ser el siguiente paso lógico y emocionante en su vida juntos. Los rumores sobre una posible boda llevaban tiempo circulando, y la expectativa de ver a Hande y Kerem unidos para siempre era palpable. Pero como bien sabemos, en el mundo de las estrellas, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y a veces, esas palabras, esas conversaciones privadas, pueden tener un impacto monumental en sus vidas públicas. El titular que nos trae hoy aquí es sin duda impactante. Hande Erçel se aleja del altar tras las palabras de Kerem. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pudo haber dicho Kerem Bürsin para provocar una reacción tan drástica por parte de Hande? ¿Fue algo que dijo en una conversación privada que se filtró, o se trata de algo que se expresó públicamente y que ella interpretó de una manera particular? Las especulaciones, como era de esperar, han volado. Hemos visto un sinfín de teorías en redes sociales, artículos de prensa que intentan dar con la clave del misterio, y la verdad es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial y detallada de lo sucedido. Sin embargo, podemos analizar algunos de los escenarios más probables y las implicaciones que esto podría tener para la pareja y para sus carreras. Una de las posibilidades es que las palabras de Kerem hayan revelado dudas sobre el futuro de la relación, o quizás sobre sus propios sentimientos en un momento tan crucial. A veces el compromiso de una boda puede ser abrumador, y es posible que Kerem, en un intento de ser honesto consigo mismo y con Hande, haya expresado ciertas reservas o inseguridades. Esto sin duda sería un golpe duro para Hande, especialmente si ella estaba completamente preparada y emocionada para dar ese gran paso. Las palabras tienen poder, y en el contexto de un compromiso tan serio, el peso de esas palabras puede ser inmenso. Otra teoría que ha ganado fuerza es que las palabras de Kerem estuvieran relacionadas con algún aspecto de su vida profesional o personal que podría afectar directamente su futuro como pareja. Quizás se trataba de planes de carrera a largo plazo, de mudanzas, o de diferencias fundamentales en sus visiones del futuro. Cuando dos personas se unen en matrimonio, no solo unen sus vidas, sino también sus aspiraciones, sus sueños y sus planes. Si Kerem expresó algo que chocaba frontalmente con la visión que Hande tenía de su futuro juntos, o que implicaba un sacrificio inaceptable por parte de ella, esto podría haber sido suficiente para hacerla reconsiderar la situación. Imaginen el conflicto interno que esto debió generar en Hande. Estar a punto de dar un paso tan importante y de repente encontrarse con un obstáculo que pone en duda todo. Es natural que en esa situación, uno necesite tiempo para reflexionar, para asimilar la información y para tomar una decisión que sea la mejor para uno mismo. También existe la posibilidad de que las palabras de Kerem no fueran malintencionadas en absoluto, sino que, por el contrario, fueran un intento de abrir un diálogo honesto sobre el futuro de su relación. A veces, en la vorágine de la planificación de una boda, las parejas pueden olvidar detenerse a hablar de lo que realmente significa ese compromiso a largo plazo. Quizás Kerem, al darse cuenta de que no se habían tenido conversaciones importantes sobre ciertos temas, quiso abordar esos puntos antes de dar el sí quiero. Sin embargo, la forma en que se comunicó o el momento en que se hizo pudo haber sido lo que provocó la reacción de Hande. La comunicación es clave en cualquier relación, pero en momentos de alta presión y expectativa, la habilidad para comunicarse de manera efectiva se vuelve aún más crucial.
Un malentendido, una palabra mal elegida, o una frase sacada de contexto, puede tener consecuencias devastadoras. Es importante recordar que aunque son figuras públicas, Ander Zel y Kerem Bürsin son personas con sentimientos, miedos e inseguridades, como cualquiera de nosotros. Las presiones de la fama, la atención constante de los medios y el escrutinio público pueden añadir una capa adicional de complejidad a sus vidas personales. Lo que para nosotros puede parecer una noticia sensacionalista, para ellos es una decisión que probablemente ha sido extremadamente difícil y dolorosa. La imagen pública es una cosa, pero la realidad privada es otra muy distinta. Y en este caso parece que la realidad privada ha tomado un giro que nadie esperaba. Hemos visto cómo tras este supuesto distanciamiento, las redes sociales han sido un hervidero de comentarios y opiniones. Algunos apoyan a Ande, otros especulan sobre las motivaciones de Kerem, y algunos simplemente lamentan la situación. Es un recordatorio de lo mucho que estas figuras nos llegan, y de cómo sus vidas, por muy privadas que intenten ser, siempre estarán bajo el microscopio. La conexión que los fans desarrollan con sus ídolos es profunda, y cuando algo así sucede, es natural que queramos entender qué está pasando. Ahora, ¿qué significa este alejamiento del altar para su relación? Es difícil decirlo con certeza. Podría ser un bache temporal, un momento de reflexión que termine fortaleciendo su vínculo. O lamentablemente podría ser el indicio de un final. El tiempo dirá si Ande y Kerem logran superar este obstáculo, o si sus caminos toman rumbos diferentes. Lo único que podemos hacer como espectadores es esperar a que ellos mismos decidan compartir más detalles, si es que lo hacen. La privacidad de una pareja, especialmente en momentos tan delicados, debe ser respetada. Lo que sí podemos aprender de esta situación es la importancia de la comunicación abierta y honesta en cualquier relación, y especialmente antes de tomar decisiones trascendentales. Las palabras, incluso las dichas con la mejor de las intenciones, pueden tener un impacto significativo, y es fundamental asegurarse de que estamos en la misma página con nuestra pareja antes de dar pasos importantes. Además, nos recuerda que detrás de las pantallas y de las cámaras, hay personas reales lidiando con sus propias batallas. En resumen, el titular Ander Zel se aleja del altar tras las palabras de Kerem, nos ha sumergido en un mar de especulaciones y preguntas. Hemos explorado diversas teorías sobre qué pudo haber sucedido, desde dudas sobre el futuro de la relación hasta problemas de comunicación o diferencias en sus visiones a largo plazo. Lo que queda claro es que un evento de esta magnitud no ocurre de la nada y que las palabras de Kerem, por la razón que sea, tuvieron un impacto decisivo en la decisión de Ande. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan compartido este espacio de reflexión con nosotros. Esperamos que esta exploración del misterio que rodea a Ander Zel y Kerem Bürsin les haya resultado intrigante e informativa. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Cuáles creen que fueron las palabras de Kerem? ¿Cómo creen que esto afectará a la pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de todo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para nosotros. Hasta la próxima.